Buenas tardes. Seguimos con el programa Cartas de Cartay. Hoy vamos a hablar de las frutas y voy a parafrasear un libro de cuentos de uno de los cuentistas mejores de Estados Unidos, ya muerto, llamado Raymond Carver, del cual yo soy un fanático lector. Él escribió un bellísimo libro sobre conversaciones en torno al amor que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? Bueno, hoy vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de la fruta. Entonces hay cosas que nos parecen interesantes. A mí por lo menos me parece interesante. Por lo menos yo no sabía que hay más de 2000 frutas en el mundo. Frutas diferentes en el mundo. De esas frutas en el mundo hay aproximadamente 7500 variedades de fruta. Y solamente en el neotrópico es una región muy amplia que se considera que cubre a América del Sur, América Central, América del Norte, parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y México, el Caribe. Y bueno, es el neotrópico. En el neotrópico hay registrado aproximadamente 1250 frutas, para que ustedes tengan una idea la cantidad de frutas. Y si tomamos en consideración el hecho de que solamente de una fruta, que es la manzana, Malus domestica, hay aproximadamente 700 variedades. Se pueden ustedes imaginar la cantidad de frutas, especies y variedades diferentes que hay en el mundo. Por supuesto, cuando uno ve las listas de comercio exterior, son muy pocas las frutas que aparecen punteando las estadísticas de comercio exterior, entre ellas el banano, la manzana, la uva, etc. Pero a nosotros, y el aguacate, porque el aguacate es considerado por algunos una fruta y por otros una verdura. Bueno, la fruta, la primera cosa que vamos a decir de la fruta, aparte de su número, es que las frutas se distinguen por su sabor. Todo el mundo sabe que las frutas son dulces, como por ejemplo el banano, la papaya o lechosa. Yo digo papaya porque es carica papaya. Y bueno, yo estoy hablando de un país, de otro país que no es Venezuela, donde le decimos papaya, pero en realidad acá le dicen, y en los países de América del Sur la mayoría le dicen papaya, porque el nombre científico es carica papaya y no lechosa, como le decimos nosotros los venezolanos, porque cuando la arrancamos echa una especie de látex blanco que es como una lechita, entonces por eso le decimos lechosa. Bueno, se distinguen por su sabor, dulces como la uva, el higo, la papaya, la chirimoya, pero también en ácidas como que no son las más, porque la mayoría de las frutas son dulces. Y hay otro, en segundo lugar están las frutas ácidas, sobre todo los cítricos. Hay muchísimas frutas ácidas, pero no tanto como las dulces. Y en tercer lugar tenemos las frutas neutras. Es una categoría que por lo general la gente no la conoce. Son frutas que no son ni ácidas ni dulces, pero que tienen características bien importantes. Una es que tienen abundancia de minerales, de vitaminas, de polifenoles, carotenoides. Desde el punto de vista nutricional, es un renglón, una categoría bien importante. En segundo lugar, nosotros hablamos de la fruta en relación con su pulpa, hablamos de las diferencias que existen. Podemos hablar de que hay varios tipos de fruta, de acuerdo con su pulpa, pero todos son frutos carnosos, que tienen, cuya pulpa contiene muchas semillas y que se puede comer el pericarpio. El pericarpio es la capa que recubre la semilla y la protege. Bueno, hay frutas que son bayas, como el tomate, que también es una fruta considerada fruta o verdura. También está la guayaba. Hay muchísimas frutas, la mayoría, que tienen muchas semillitas, muchas semillas. Entre ellas podemos tener la guayaba, etcétera, etcétera. Hay otras frutas que no tienen
que no tienen muchísimas semillitas y cuyo pericarpio es blando y se come. Hay frutas que tienen el pericarpio, o sea, la capa que recubre a la semilla, que tiene varias características. Primero, es un pericarpio duro, que es difícil comerlo, no es comestible. Y la segunda es que no tiene muchas semillas, sino una sola semilla, que le dicen hueso. Tenemos como ejemplo el coco, que es muy conocido, el mango, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos que hay drupa, hay baya, que es la mayoría de las frutas, que son las semillitas que las podemos comer con todo y semilla, y tenemos las drupas, generalmente son productos de palmera. Esas son las drupas. Y tenemos otra categoría que no es muy conocido, que se llaman las pepo. O sea, son frutas que son relativamente grandes, son cucurbitáceas en su mayoría, como por ejemplo la calabaza o auyama, tenemos la sandía, el melón, etcétera, ¿no? Esas son pepo, que son también un tercer tipo. En tercer lugar, nosotros hablamos de la fruta distinguiendo entre las características relacionadas con su conservación y maduración. Las frutas se dividen en dos grandes categorías. Una categoría es la categoría climatérica y la otra es la categoría no climatérica. La climatérica es aquella fruta que la retiramos del árbol, o sea, la despegamos, y sin embargo ella no se muere, ella sigue respirando, despidiendo gas etileno, sigue madurando. Es el caso, por ejemplo, del aguacate, que lo podemos comprar verde y se madura. Nos da tiempo como tenemos que darle tiempo para que madure. Tenemos también el banano o el plátano. Y hay otras frutas que son no climatéricas. Las frutas no climatéricas son aquellas que cuando uno las retira del árbol, termina su proceso de maduración. Ya no maduran más, y en vez de madurar porque respiran gas etileno, lo que hacen es pudrirse. Eso es lo que se llama senectud en la senescencia en términos botánicos. Ellas comienzan a morirse poco a poco y a perder sus características, sus atributos, mientras que en el caso de las climatéricas, ellas no pierden sus atributos, sino que van logrando, diríamos, mejorando su aspecto. Esas son frutas que generalmente son favorables a los procesos de comercialización. Cuando es un transporte largo y demorado por vía, puede ser vía marítima, entonces, bueno, es preferible comercializar con fruta climatérica, mientras que con frutas no climatéricas no es recomendable comerciar, porque las frutas climatéricas, como la piña, por ejemplo, se pudren. Entonces hay que llevarla en un lapso relativamente, o tener técnicas muy avanzadas de comercialización, que cuando el fruto está hecho, le decimos hecho en Venezuela, está hecho, o sea, cuando ha alcanzado su madurez fisiológica, entonces, que uno dice que está hecho, entonces ya la puede arrancar y enviar por comercialización. Esa es la tercera. Y bueno, y para terminar esta conversación sobre la fruta, podemos decir que generalmente siempre uno tiene reservas con la fruta. Hace poco yo soy diabético, pero descubrí que tengo un grado muy avanzado de azúcar en la sangre, asombroso, preocupante. Y entonces, por supuesto, la preocupación mía, yo que soy frugívoro, o sea que como frutas, muchas frutas, me encuentro con el problema de que me pregunto, y le he preguntado a los médicos, y le he preguntado en internet a la Clínica Mayo, que tiene información sobre el particular, si un diabético más o menos en la etapa en que yo estoy puede comer fruta, y me dicen que sí puede comer la mayoría de la fruta, pero con moderación, y debe tener, debe evitar ciertas frutas muy dulces, por ejemplo, el níspero, la uva,
la papaya o la lechosa. Es decir, no meterse con fruta, la chirimoya, que sean muy dulces, sino buscar otras frutas que no sean muy dulces o frutas dulces en proceso antes de que maduren a plenitud. Por ejemplo, yo puedo comer bananos, pero cuando ya ha pasado el umbral, diríamos, de su madurez, sin llegar a madurar mucho. Los bananos y los plátanos, cuando maduran en exceso, se le concentra el azúcar y uno lo puede ver en la piel o en la cáscara. Uno ve cómo se le ponen punticos negros. Eso significa que tiene una gran concentración de azúcar. Bueno, antes de llegar a eso, a uno le recomiendan que no coma frutas sino de ese tipo, frutas. Y le recomiendan mucho una fruta que cada vez tiene más importancia, que es el kiwi, que han hecho estudios y consideran que es la fruta más saludable del mundo. Yo no le estoy haciendo propaganda al kiwi. El kiwi ya lo están produciendo en muchos países de América del Sur. Uno de los grandes productores es Chile, pero también me imagino que deben estar produciéndolo en Venezuela. Y como ustedes saben, el kiwi es oriundo de Nueva Zelanda, y el kiwi le pusieron ese nombre a esa fruta porque el kiwi es un pajarraco, una especie de pájaro muy gracioso, como el pájaro del Dodó de Alicia en el País de la Maravilla, que tiene un pico y que es como un gallo más grande, pero no es gallo, sino es un pajarraco, que es el kiwi. Entonces, que camina como si estuviera bailando. Entonces, lo empezaron a exportar desde Nueva Zelanda, como sucede con todos los cultivos. Los cultivos son difundidos a otros países que tengan condiciones, diríamos, beneficiosas como para que se dé el cultivo en buenas condiciones, y ese es el caso de kiwi. Pero el kiwi es considerado la fruta más saludable del mundo. Yo personalmente creo que no es el kiwi, sino es la manzana. Hay un dicho que dice: "One apple a day keep the doctor away". Una manzana al día mantiene al doctor alejado. En realidad, la manzana es muy saludable, pero también el kiwi. Entonces, bueno, señores, y yo me alegro. Este programa no es más que el resultado de mi averiguación por mi condición de diabético. Entonces yo quería saber cuáles eran las frutas que yo podía comer y las que no. Bueno, señores, espero que les haya servido de algo esta conversación sobre las frutas, y nos vemos en el próximo programa de Cartas de Cartay. Hasta la próxima.